Una nación a la deriva es el título del libro que ha publicado el sociólogo venezolano Tulio Hernández, un académico que escribe sobre cultura urbana y que ha decidido exiliarse de su país. Hoy nos acompaña, invitado por el profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, para ayudarnos a interpretar en términos culturales qué está pasando en Venezuela. El mismo Francisco Cruces nos interpreta una canción popular venezolana dedicada a la bandera. Acá en España tenemos pocas canciones a la bandera que no sean militares o que no sean patrias, ¿no? No tenemos canciones infantiles hechas a la bandera o a los héroes que nos dieron patria, como decís allá. Y a lo mejor alguien piensa que el culto a Simón Bolívar y la figura de Simón Bolívar es un invento de Chávez o del chavismo, pero tú y yo, Tulio, sabemos que no es así, ¿verdad? Así es. Hay mucha, pero digamos que es un culto que lleva más que décadas, ¿no? Lleva en realidad más de un siglo en Venezuela y que obviamente da unas raíces culturales, unas claves culturales a todo lo que ha pasado en el país, en tu país, Tulio, Sí. tu país que también es el mío, Qué bueno. quiero decirlo. Y que le da una profundidad histórica también a todos estos procesos que se han vivido en los últimos tiempos, que para un antropólogo como yo y como bastante de nuestros estudiantes que nos estén escuchando, nos reclama una interpretación, entender qué ha pasado en términos culturales. Y pienso que el libro que vamos a presentar hoy aquí y la persona que vamos a presentar aquí, estamos con Tulio Hernández. Tulio, agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Es un gusto. Tulio es un sociólogo, comunicólogo, gestor cultural, periodista y ahora también exilado venezolano. Sí. Recientemente hubo un dictamen televisivo en su contra por parte del presidente del país, en su contra y de otro periodista, César Rondón. Luego, si quieres, hablamos del tema. Y bueno, eso nos da el extraño privilegio de tenerte acá, Tulio, para tratar de desentrañar un poco claves culturales, comunicológicas, sociológicas de todo el proceso venezolano de los últimos 20 años, que en realidad está recogido en este libro, Una nación a la deriva, que has publicado con la editora de tu periódico, ¿no? Con El Nacional. Así es. Si quieres, empezamos un poco por el principio, luego vamos a Simón Bolívar y al proceso del chavismo. Este libro, ¿cómo podíamos hacer para ponerlo a disposición de las personas que nos estén oyendo y que estén interesadas en conocer tu historia de la Venezuela reciente? Bueno, el libro se está vendiendo acá en Madrid en una tienda muy particular, por cierto. Es una tienda de artesanías que se llama Sexta República y el nombre es una especie de ironía porque es sexta con C, no con S, y el presidente de la República, el fallecido Hugo Chávez, hablaba de que él había dirigido la Quinta República. Entonces esta tienda se llama Sexta República, pero con C. Y allí se venden artesanías indígenas venezolanas y se está distribuyendo el libro. Pero también hay una editorial que se llama La Catarata, una editorial alternativa que está interesada en editarlo y yo creo que eso va a ocurrir, y yo creo que eso va a ocurrir muy pronto. Así que estará en el mercado español. Yo creo que además de Sexta República estará a la disposición muy pronto.
Será estupendo. De todo modo, nosotros desde el Departamento de Antropología de la UNED haremos el esfuerzo que hacemos siempre por poner los libros a disposición de nuestros estudiantes en la Biblioteca Central. Entonces vamos a conseguir que este libro, Una nación a la deriva, de Tulio Hernández, esté a vuestra disposición para aquellos que queráis leerlo. Yo lo he leído, lo acabo de leer y me ha emocionado mucho. Qué bueno. Tulio, que le pongas palabras al mismo tiempo tan analíticas, tan sociológicas, tan de nuestra tarea, porque yo a veces le digo a los estudiantes, nos pagan para esto. Así o sea, es. nos pagan para hacer distinciones, hacer buenas distinciones. En tu libro, que es un libro en realidad al mismo tiempo de análisis y también de crónica. Sí. Así que conviven los análisis, los sentimientos. Tú no dejas de decir cuando estás sobrecogido o superado por la tristeza o por la esperanza o por la desesperanza, que son, yo creo que la vida política es siempre un poco así, pero en particular la venezolana ha sido un tremendo tío vivo, ¿no? Y al mismo tiempo convive con un montón de imágenes, de anécdotas de la vida venezolana y en particular caraqueña, que van desde el Caracazo, o sea, las primeras crónicas. Son en realidad columnas, ¿verdad? Es una columna dominical que mantengo desde hace ya, en este mes estoy cumpliendo 21 años, escribiendo todos los domingos, pero tiene una parte que se llama preludio, en la que coloco columnas que no han sido escritas dentro de estos 20 años, pero que son fundamentales para entender de dónde proviene todo esto que nos ocurrió. Uh-huh. Y es una columna que tiene que ver con un fenómeno de masas que fue el Caracazo, probablemente el movimiento de revuelta popular más fuerte que hubo en América Latina contra las reformas del Fondo Económico, del Fondo Monetario Internacional, y una reseña de lo que fue el golpe de Estado, por suerte fallido, de Hugo Chávez en 1992, que para mi generación, que es la primera que creció y estudió la primaria, la secundaria y la universidad en democracia, fue un golpe muy bajo, porque nosotros creíamos que los golpes de Estado eran asuntos de nuestros abuelos y de nuestros padres, y que eso más nunca iba a ocurrir, y ocurrió. Uh-huh. Y no solamente ocurrió, sino que luego hubo algo que no fue un golpe de Estado, sino un golpe de urnas. Así Ahí es. cuentas un poco el cambio de rumbo del propio Hugo Chávez cuando vio la posibilidad de presentarse y ganar en esas primeras elecciones. ¿De qué año son? En el 98. En el y allí 98. cuento una cosa que todavía me estremece. Yo tuve el honor de ser un amigo cercano del doctor Ramón J. Velázquez, un historiador al que le correspondió ser presidente de la República en el momento en que se produjo un vacío en el año 93, y nos reuníamos en su oficina semanalmente. En esa época éramos un grupo de cuarentones, y yo le pregunté 3 días después del golpe del 4 de febrero de 1992, doctor Velázquez, ¿qué significa este golpe para usted? Y él me dijo, alguien levantó la tapa del infierno donde varias generaciones de venezolanos, a fuerza de destierros, torturas, cárceles y asesinatos, habíamos encerrado a los demonios del militarismo. Ahora los demonios del militarismo andan sueltos. Y nos miró a los ojos así serenamente y nos preguntó, ¿cuántas décadas les costará a ustedes volverlos a encerrar? Yo salí pensando que el doctor Velázquez exageraba, y fíjense, cada día Venezuela es un gobierno más militar y llevamos ya casi 2 décadas en eso. ¿Y cómo ha ido cambiando tu propia percepción del proceso? Porque yo lo he vivido también de cerca, aunque desde la distancia, Tulio, porque yo no he dejado de ir a Venezuela hasta el año pasado. Yo llevo solamente este último año sin ir y no he dejado de ir desde el año 95, ¿no? Y
mi impresión es que la percepción de qué pasaba y de qué es el régimen chavista y de cómo funciona ha ido también cambiando, ¿no? Sí, yo lo defino de manera muy sucinta. Una esperanza de masas convertida en una tragedia humanitaria. Porque efectivamente la llegada de Chávez significó un reencantamiento de la política y una devolución, sobre todo a los más pobres, de la esperanza de tener una vida mejor. Y esto paulatinamente se fue convirtiendo primero en un gran festín populista, porque gracias a la subida de los precios del petróleo hubo una manera de transferirle directamente a la gente mucho dinero cash, digamos. No hubo reformas estructurales contra la pobreza, pero la gente empezó a sentir un mayor bienestar, pero paulatinamente y sobre todo después de la muerte de Chávez, yo debo decir que aunque soy un opositor, mientras Chávez estuvo vivo no hubo grandes represiones de masas, ni hubo el número de presos políticos que tenemos hoy. Entonces pasamos de lo que yo denomino el totalitarismo del siglo XXI, que es una metodología de gobierno que consiste en tratar de lograr lo mismo que logran las dictaduras, pero manteniendo una máscara democrática y de alguna manera un juego democrático, permitiendo la existencia de partidos, convocando elecciones. Pero una vez que muere Hugo Chávez, que los precios del petróleo caen, que pierde el atractivo de masas el proyecto político del partido de gobierno, entramos en una fase abiertamente represiva, abiertamente militarista y sobre todo marcada por dos cosas que han degradado moralmente al país. Una, el vínculo de los militares con el narcotráfico y dos, el aumento de la crueldad en la represión. En este momento hay 418 presos políticos, digamos, abiertamente condenados, y en las manifestaciones que hubo entre abril y junio de este año, llegaron a haber casi 1,5 millones de gente que pasó por las cárceles, ya sea por un día o ya sea por varios días. Entonces, ayer hubo unas elecciones municipales. Yo no estoy seguro de la cifra, pero creo que la abstención estuvo por el orden del 80%, y diríamos que es una sociedad secuestrada por la desesperanza, por la desilusión, por la opacidad del futuro, porque tampoco la oposición logró construir un proyecto, un modelo, una fuerza alternativa, y en este momento yo diría que es una sociedad en donde todos, gobierno, oposición, ciudadanos, se sienten derrotados y desesperanzados. Bueno, digamos que ese no es el final de tu libro, ese es el año que queda entre el final del libro, que todavía alentaba una mayor esperanza, porque justamente tú terminas el libro con las primeras marchas por el revocatorio. Así es. Y con la indiferencia de la sociedad civil ante esa prohibición, ¿no? Y ese quebrantamiento de las reglas de juego que el propio régimen se había dado, ¿no? Sí, eso fue el último artículo, es una marcha conmovedora, una manifestación que tuvo por lo menos más de 1 millón de personas. Yo solamente he visto una marcha de ese tamaño, la vi aquí en Barcelona. Hace muchos años asesinaron a un político, creo que era de apellido Yuch, lo había asesinado ETA, y fue una marcha conmovedora de silencio, nunca había visto nada tan grande como esta marcha en Caracas, y terminé escribiendo con mucho optimismo, porque efectivamente lo que pasa es que los demócratas son la mayoría en Venezuela, pero esa mayoría, por una serie de ardides, de artificios, no logra expresarse
y efectivamente lograr reconducir Venezuela hacia una democracia. Porque digamos, la tesis básica del libro es que la reconstrucción de Venezuela no es solo sobre las ruinas que ha generado el chavismo, sino sobre las ruinas que generó el modelo bipartidista. Porque Venezuela es un país que ha tenido muy poca experiencia democrática en el tiempo. Del poco más de 200 años de vida republicana autónoma, solo 40 han sido de gobiernos civiles y de experiencia democrática. Venezuela es un país muy marcado por el militarismo. De eso podemos hablar luego, sobre el que tiene que ver con el tema Bolívar. Y tenemos, digamos, la reconstrucción a la que estamos obligados, la reconstrucción nacional que nos viene, tiene que recoger los platos rotos de la segunda etapa de la democracia bipartidista y las ruinas precoces, morales, institucionales, económicas, familiares, que ha generado el proyecto de Hugo Chávez. Bueno, en el libro, yo tengo que decir que me parece un libro muy oportuno y muy valiente, Tulio, en el sentido de que no sé si está vinculado con estas columnas tuyas del Nacional. Es decir, también podemos hablar un poco de los medios y del acoso a los medios en Venezuela. No sé si tiene que ver con eso tu salida del país, o tiene que ver más bien con la comunicación a través de Twitter, creo entender, o con qué en concreto, pero hay una valentía, digamos, en tus textos a la hora de llamar a las cosas por su nombre y de buscar claves que tengan que ver con esto que está llamando el neoautoritarismo, pero hablas también, por ejemplo, del totalitarismo, del fanatismo, de todas también de la autoridad carismática, del caudillismo, de las tradiciones populistas más allá de Venezuela, en toda Latinoamérica, ¿no? Esta figura que tú hablas, ¿no? del Salvador, ¿no? del hombre fuerte. Tal vez hay algunos presupuestos de qué es Venezuela como país que no están tan explicitados y que para un lector español yo creo que serían claves para entender el proceso. Una cuestión obvia es el petróleo, ¿no? Sí. Digamos, el monocultivo petrolero de Venezuela y el control de la caja petrolera a través de PDVSA, yo creo que ha sido clave para entender el funcionamiento, ¿no? del régimen. Sí. Has planteado tantas cosas juntas que no sé por dónde comenzar, pero voy a empezar por tres claves que son fundamentales para entender lo que ha ocurrido. La primera es el personalismo. Venezuela es un país que ha sido entrenado no por 2 siglos en el culto a Bolívar. El culto a Bolívar tiene 2 partes, digamos, 2 caras de la moneda. Una, esa que tu canción de una manera tan hermosa con la que abriste el programa refleja, y es que efectivamente Bolívar forma parte de la vida sentimental, afectiva, fundacional, amorosa de los venezolanos. Pero por otro lado... Y esa dimensión, Tulio, hay que reivindicarla. He empezado conscientemente por esa razón programa, porque no se puede dejar. Así es. El secuestro de Bolívar, ese es ya el último secuestro, ¿no? Y hay otra parte, que es la parte perversa, que es el culto a Bolívar, que fue creado en el primer centenario de su nacimiento por un dictador llamado Antonio Guzmán Blanco, y que fue una especie de religiosidad laica. Fue sacar el Bolívar de carne y hueso, el Bolívar ese amado en las canciones, al Bolívar de bronce, lejano, distante, que es la medida de todo lo bueno y de todo lo malo, de lo absoluto y del vacío. Todo lo importante, todo lo que somos, todo lo noble, todo lo bueno, queda resumido en una sola persona.
pero es un culto que fue utilizado precisamente para que los dictadores militares se mimetizaran, utilizaran como máscara, como la figura de Bolívar. De hecho, yo suelo hacer para que los extranjeros entiendan el culto a Bolívar, yo digo que, por ejemplo, si un profesor de la UNED va a Caracas a dar una conferencia, llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, le sellan el pasaporte con un sello que dice República Bolivariana de Venezuela, entra a Caracas y pasa por en medio de 2 torres que se llaman Centro Simón Bolívar. A 50 metros queda la Plaza Bolívar y a 100 el Bazar Bolívar, que es la primera tienda por departamentos que hubo en el país. Toma entonces la Avenida Bolívar, cruza a la izquierda por la Avenida Libertador, llega al hotel y cruza frente a Bolívar Films, que es la primera casa productora de cine, le paga al chofer 100.000 bolívares y le dice, por favor, ven a buscar mañana para que me lleves a dar una conferencia a la Universidad Simón Bolívar, y mientras tanto están escuchando en la radio una interpretación de la Orquesta Filarmónica Simón Bolívar. Entonces, claro, una sociedad que sea entrenada en la idea de que un solo hombre es el Salvador, es lo que ha permitido que Hugo Chávez, de manera muy inteligente y muy alucinada, pues se haya mimetizado y haya intentado demostrar que todo lo que se hizo después de Bolívar ha sido un fracaso, ha sido un error, y que él venía a reivindicar la tarea que Bolívar dejó por hacer. Tulio, ¿lo he soñado yo? O yo recuerdo haber visto en la televisión a Hugo Chávez hablar de su visión sobre el Chimborazo. Sí, lo hizo, claro. Eso lo dijo, ¿no? O sea, que sí. hay una verdadera transustanciación discursiva, ¿no? Totalmente, y además en las primeras épocas, eso después cambió. En la hora de comida, en los almuerzos, había una silla donde estaba sentado Bolívar. Y no solo eso, Chávez saca los restos de Bolívar, lo hace en televisión, por cierto, lleva a un especialista español para que lo estudie y para tratar de demostrar de que él no había muerto de pulmonía, sino que lo habían envenenado los ingleses. Hay una especie de necrofilia que no es solamente venezolana. Tomás Eloy Martínez, un famoso escritor argentino, tiene un libro que se llama Santa Evita, donde también hay un culto parecido a Eva Perón, ¿no? Y esta parte yo la llamo que es un caballo de Troya, porque dentro del culto a Bolívar, que tiene una parte, ya lo dijimos, extraordinaria, es sin lugar a duda un hombre fuera de serie, pero en el culto a Bolívar utilizado como instrumento político es un caballo de Troya, porque dentro de ese caballo hermoso, atractivo, fulgurante, viajan 4 patologías: la patología del mesianismo, la patología del militarismo, la patología del personalismo y la patología del destino prefigurado. Hay una canción en Venezuela popular que dice: cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había llegado un segundo Jesucristo. Eso te da una dimensión del culto. Uh-huh. Pues vamos a dedicar algún otro programa, Tulio, a hablar contigo de cosas más felices, de las ciudades latinoamericanas soñadas o reales o recreadas o imaginadas, porque esa es también tu especialidad, sí. Es algo también que nos conecta. Yo conocí a Tulio en una reunión sobre ciudades globales en Ciudad de México en el año 96. Uh-huh. Y bueno, me alegra mucho, a pesar del tono de tristeza con que de alguna forma ha concluido este libro, pero estoy convencido de que habrá otro libro siguiente que ya no sea una nación a la deriva, sino que sea una nación que encuentra su rumbo, que reencuentra su rumbo, y que sea más esperanzado, que a lo mejor el momento en el que te tocó dejar
tu crónica. No sé si tú puedes desde fuera seguir siendo columnista del Nacional. Sí, en Venezuela es un caso curioso, porque no es una dictadura normal, no. La gente no puede decir que es exactamente una dictadura militar como la de Pinochet o como la de Galtieri, ni tampoco es un sistema comunista. Y por lo tanto deja rendijas. Y una rendija, los 3 grandes periódicos, los 4 grandes periódicos fundados en el siglo XX, 3 de ellos fueron comprados por el gobierno a través de empresarios amigos. Y hay un periódico que es El Nacional, que fue fundado además por un gran escritor venezolano, Miguel Otero Silva, y por una familia muy comprometida políticamente, que se mantiene independiente, que no es su director, que es hijo de Miguel Otero Silva, Miguel Enrique Otero, no ha querido venderlo porque este gobierno no utiliza la clásica censura previa, sino que compra los medios y los pone a su servicio. Y paradójicamente, yo sigo escribiendo desde fuera, nunca he sido censurado. Ahora lo hago con mucho más libertad porque no corro riesgos y dentro de poco más libertad todavía porque mi familia más cercana se viene también, y eso a mucha gente le llama la atención, que yo pueda, estando en estas condiciones, seguir escribiendo. Pero seguiré escribiendo hasta que pueda. Y yo en verdad, tú decías que soy valiente, yo a veces me asusto cuando me dicen eso porque realmente soy más bien temeroso. Pero en este asunto de la escritura nunca he dejado de decir lo que pienso. Bueno, pues esperemos que no dejes de decirlo, Tulio, y en todo caso que sepas que tendrás el eco y la resonancia de este profesor de la UNED y en la medida que puedas de nuestra propia voz. Muchas gracias y además... Así que te esperamos muy pronto para contar historias más felices sobre ciudades en Latinoamérica. Ojalá. Gracias al sociólogo venezolano Tulio Hernández y al profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, hemos podido conocer la situación de Venezuela desde dentro, con una mirada original de análisis y crónica sociológica. Muchas gracias a los dos y hasta pronto.